Pero creo que estaba por encima justamente esa línea, esa conducta responsable, institucionalista y de fortalecimiento de la democracia en un país, en una sociedad todavía muy débil y de poca cultura democrática. Ok, ¿no? queda claro entonces la institucionalidad del PPC y además han ganado varias alcaldías distritales en Lima, etcétera. Pero usted como candidato, ¿qué es lo que, digamos, cuál va a ser su caballito de batalla? ¿Qué es lo que está proponiendo a los ciudadanos que vivimos en la capital? El centro de mi propuesta de gobierno es el ser humano, es la persona. Sobre la persona tiene que estar todo lo que tengamos que hacer, de administrar servicios, de dotar de infraestructura, de brindar espacios seguros, de ofrecer seguridad. Todo lo que se haga tiene que estar en función del ser humano. No se trata de hacer infraestructura por infraestructura, muchas veces de espaldas a las necesidades del ser humano. Creemos que lo más importante son los vehículos cuando lo más importante es el ser humano. Creemos que es más importante construir edificios o construir obras viales, que hay que hacerlas, es necesario. Tenemos más de 40 años de retraso de infraestructura vial, hay que hacerlas, hay que continuar todo lo que se ha hecho. Pero también hay que ver el tema del tránsito, que muy poco se ve. No es posible que con una infraestructura tan atrasada que tenemos, por ejemplo, no haya horarios para que en determinadas horas solamente el transporte de carga pueda ingresar y no esté ingresando junto con las unidades de transporte urbano en las horas punta, en donde se necesita. ¿Usted va a regular eso, el horario de transporte? Necesariamente es necesario regular. Ya. ¿no? Permítame ir una pausa para seguir desarrollando su propuesta. De hecho, si al señor Sea le interesa tanto el ser humano, digamos, si el enfoque va a ser eso, obviamente creo que a todos los alcaldes les tiene que importar. Lo cierto es que perdemos muchas horas, hombre, en el transporte. Perdemos en el metropolitano, en los buses, en las combis, en los taxis. Hay personas que se tienen que levantar a las 5, 4 de la mañana porque tienen que trasladarse de un polo a otro polo y gastan, porque no es invertir, gastan su tiempo. Y entonces, claro, ¿cómo va a ser la reforma que él ofrece? Lourdes Flores, cuando fue candidata y contrincante de Susana Villarán, ofreció el metro. Jaime Sea, ¿tiene todavía esa idea? Después de la pausa lo vamos a conocer. Ya invadieron el Twitter del programa, el mío, están diciendo todo sea por Lima, con Z, ajá, esa es la frase de batalla, ya los descubrí, y también me están diciendo que el candidato Jaime Sea es muy zen, que es muy tranquilo, muy pausado, muy reposado, y que bueno, pues ahora lo que todos estamos pidiendo es sus propuestas para ver cómo se va a enfrentar a los otros candidatos. ¿Todo sea por Lima es su lema de campaña? Así es, todo sea por Lima, porque Lima merece no solamente hablar de modernidad por la tecnología, sino modernidad por lograr que las personas se sientan bien. Pero ¿no es muy tranquilito usted, señor Sea? Digamos, porque sus contrincantes son bien peleones. Cuando hay que pelear, hay que pelear. O sea, usted sabe pelear y cuando... aquí lo más importante, antes que pelear,
porque la gente está cansada de ver que se pelea la gente, Sí, eso y los también políticos. aburre, ¿no? Harta, harta, y no está bien. Los Pero políticos también me debemos molesta, yo no sé qué pensará usted, señor Sea, también es bien irrespetuoso que un candidato no hable, ¿no? Yo creo que Castañeda se ha lanzado en un silencio impresionante. Espero que cambie de actitud y que al final sí empiece a declarar y a dar sus propuestas, porque no puede lanzarse en el silencio tampoco. Los limeños y los que vivimos aquí, los provincianos, merecemos saber qué nos propone o no. Así es, no basta, y ya pasó la época de dar regalitos a cambio de votos, que era, digamos, una forma también de subvalorar al ser humano, a las personas, a los electores, y ahora menos que solamente con el silencio y decir porque mis obras hablan por mí, pedir que el elector vote por uno. Yo creo que el elector se merece el respeto y tiene el derecho de escuchar a sus candidatos con claridad qué cosa es lo que están proponiendo y por qué y cómo lo van a hacer. Entonces, ahora le pido a usted que nos explique. Me ha dicho que urge regular el horario del transporte de carga pesada para que no sea un obstáculo en las horas punta. Definitivamente. Y más aún cuando estamos a pocos meses que van a empezar obras que tienen que ver con la infraestructura vial, los viaductos, por ejemplo, que si ahora las concesionarias, y eso estamos pidiendo también para que Lima exija a las concesionarias de estas obras, para que puedan dar sus planes de desvío. Esto ya es ahora. Sí, pues porque nunca entonces, también lo grafican bien, ¿no? Simplemente dicen desvío obras y uno no sabe por dónde ir. O se hace un día, 2 días antes de que empiece la obra, cuando se debiera hacer por lo menos 2, 3 meses antes, para ir generando ya una costumbre, una cultura en la población para transportarse, incluso recomendar de repente que si por estas razones uno va a perder un poquito más de tiempo, entonces que salgan un poco más temprano de sus casas para no tener problemas en llegar a la universidad o al trabajo. Ya, Lourdes Flores propuso tener un metro. ¿Usted qué piensa de eso? No solamente un metro. Felizmente ya se licitó la línea 2 y está en evaluación la línea 3 y la línea 4. Nosotros tenemos que impulsar, porque si bien es cierto ya no es una competencia del gobierno metropolitano la línea de los metros, sino del gobierno central a través de Proinversión, pero tenemos que impulsar para que esas evaluaciones y estudios se hagan lo más antes posible y por lo menos en nuestra gestión se tendrán que licitar la línea 3 y la línea 4 del metro, que debe ser la base del transporte urbano. El transporte masivo tiene que ser la base del transporte urbano que luego se complemente con los metropolitanos, con los corredores. Pero el metropolitano ha quedado chico. Así es. Ha quedado y el tren eléctrico también ha quedado chico. Bueno, ¿y qué me cuenta de la ahora en la tarde estaba conversando con unos vecinos en Villa El Salvador y les decía, en las horas punta el metropolitano me hace recordar a la época de la línea de los bancheros, cuando que se iban a Villa El Salvador a la línea 14, que uno prácticamente iba colgado en el estribo, ¿no? Porque las horas puntas son así, porque no está... no basta tener una línea, tienen que funcionar los alimentadores que no están funcionando, tienen que funcionar las otras líneas que también estaban planteadas tienen que articular el metro con el metropolitano que tampoco está articulado, ¿no? Entonces son estos aspectos que forman parte de una reforma integral del transporte, no basta solamente con los corredores, ¿no? Ya, de acuerdo, pero para que todo esto funcione tiene que haber seguridad y en Lima no la hay. Así es. Y hablando de Villa El Salvador, yo quiero mucho a una persona que trabaja conmigo y vive en Villa El Salvador y no sabe la pena que todos los días siento cuando ella me cuenta que después de las 7 de la noche ella ya no puede salir de su casa. Porque entre las peleas de los pandilleros, entre la delincuencia, usted sabe la problemática de Villa El Salvador y de otros distritos muy populares de Lima, donde lamentablemente no hay presencia policial y serenajo no basta. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad en Lima? Yo planteo desde un enfoque mucho más amplio. El orden. Hay que ordenar la ciudad. ¿Pero cómo? De diferentes formas. En relación al tema de la inseguridad ciudadana como tal, vinculado al delito, el alcalde metropolitano tiene que liderar aquello que dijo el presidente de la República en su primer discurso, que iba a encabezar el comité, la CONASEC, ¿no? Y que lamentablemente no pasó más allá de un discurso, y que lamento mucho que haya sido así. El alcalde metropolitano tiene que liderar. Tiene que tener la capacidad y aprovechar su autoridad metropolitana, que es una de las más importantes del país,
Es el alcalde de la capital del país, de más del tercio de la población. Aterrícenos ese concepto. ¿Qué significa liderar? ¿Qué haría usted como líder? Tenemos que enfrentar desde 3 aspectos. 1, lograr articular el trabajo de las demás entidades del Estado, desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el propio Instituto Nacional de Penitenciaría. Tenemos que trabajar de manera conjunta para recuperar la credibilidad en el ciudadano, en la población, para que cuando un delincuente sea detenido por la policía, no salga luego de haberle hecho el atestado o de repente en la parte investigatoria de la Fiscalía o en el proceso judicial o finalmente cuando llega a la cárcel, desde la cárcel sigue dirigiendo los delitos. Eso el alcalde puede hacerlo, reitero, poniendo en evidencia y transparentando la gestión y haciendo uso y aprovechando los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser un aliado importante en el accionar del alcalde en esta parte que es, reitero, de la parte de perseguir el delito, de sancionar el delito. Pero hay otros aspectos que sí son eminentemente municipales, la parte disuasiva y la parte preventiva, que muy poca importancia se da porque quizá no da réditos políticos o porque los resultados no son inmediatos, son más de mediano y largo plazo. Pero si no lo hacemos, si no lo hacemos hoy día, hacerlo mañana ya es tarde. ¿Cómo va a disuadir? Una de las formas de disuadir es, por ejemplo, los compromisos que tuvo Susana Villarán que no los ha hecho. Poner cámaras de videovigilancia en los puntos críticos, en las calles, en los espacios públicos que están capturados por los delincuentes y por los drogadictos. Pones cámara de videovigilancia, pones presencia física de serenos con unidades y haces que es algo importante que yo rescato de esta gestión de Susana Villarán, el aspecto cultural, pero la cultura no por la cultura, sino la cultura en función, por ejemplo, de lograr la seguridad. Que en estos espacios públicos promovamos cultura, promovamos actividades sociales y de tal forma que recuperemos el espacio público para los vecinos, en favor de los vecinos. Es una forma muy concreta de lograr una mayor sensación de seguridad en el barrio. Más o menos como lo que hizo usted en Villa El Salvador con las casas de la juventud. Algo así, porque usted promovió y es recordado por eso. Bueno, señor Jaime Sea, este es nuestro primer encuentro. Vamos a tener muchos. Vamos a hacer aquí un programa electoral con todos los candidatos. Yo le agradezco mucho por su presencia. No, quería conocerlo. Tengo que entrevistar a Mario. Igualmente, quería yo conocer a usted y realmente le agradezco. No, le agradezco, señor Sea. Le deseo mucha suerte, además, en su carrera política. Gracias. Y después del Mundial creo que ya se va a desatar, ¿no es cierto?, la franja electoral aquí en el programa y vamos a invitarlos a todos para hacer debates, para sentar las propuestas y que los ciudadanos podamos elegir con precisión, con exactitud. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buena suerte en su carrera. Y de verdad, señor Castañeda, háblenos, díganos algo, por favor. Y también acepte la entrevista. Ya, ¿cuántas veces le voy a rogar que me dé una entrevista? Ya por lo menos ya me acerqué a usted una vez y me ha prometido que sí. Bueno, yo todavía creo en las promesas. Me voy a la pausa y regreso con Mario Amoretti. Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, nos tiene que explicar demasiado sobre los laudos arbitrales, sobre estos centros de conciliación cada día más raros. Yo no sé, pero el ilustre Colegio de Abogados de Lima ha pecado demasiado. Y las denuncias de la red de Orellana Rengifo pues han desnudado lo que estuvo pasando en esta institución. El doctor Mario Amoretti ha venido a defender a su colegio y lo vamos a escuchar. Ya regresamos.